Mi esposa me acusó de engañarla por una mentira de su mejor amiga, destruyó nuestro matrimonio sin pruebas. Pero cuando la verdad salió meses después, y ella volvió suplicando, yo ya había seguido adelante y ver cómo su amiga quedó arruinada fue la justicia que nunca esperaron. Tengo 35 años. Vivo en Denver, y hace como un año y medio que mi matrimonio explotó de la manera más estúpida e injusta posible. Y necesito contar esta historia porque finalmente, la verdad salió a la luz, y ver cómo todo se desmoronó para las personas que me destruyeron, ha sido, no voy a mentir, increíblemente satisfactorio. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Grace hace como 6 años en un evento de trabajo, ella trabajaba en marketing para una empresa de tecnología. Yo estaba en ventas de software. Y conectamos inmediatamente. Ya sabes, esa química instantánea que no puedes explicar. Era inteligente, divertida, hermosa, y honestamente pensé que había ganado la lotería. Salimos por casi 2 años antes de comprometerme, y todo ese tiempo fue prácticamente perfecto, excepto por un detalle que debí haber tomado más en serio. Su mejor amiga Tiffany. Conocí a Tiffany como a los 3 meses de estar saliendo con Grace, y desde el primer momento supe que esa mujer iba a ser un problema. Era de esas personas que necesitan ser el centro de atención todo el tiempo. Ya sabes, siempre con algún drama, siempre necesitando validación, siempre compitiendo por la atención de Grace. Tenía como 33 años en ese momento, pero actuaba como adolescente. La primera vez que salimos los tres a cenar, Tiffany pasó literalmente toda la noche hablando de sus problemas con su novio de ese momento, Kevin, interrumpiendo cada vez que Grace y yo intentábamos tener una conversación normal. Grace me dijo después, ay, ya sabes cómo es Tiffany. Está pasando por un momento difícil. Y yo pensé, bueno, todos tenemos amigos problemáticos, no es gran cosa. Pero la cosa es que Tiffany siempre estaba pasando por un momento difícil. Siempre había algún drama nuevo. Y Grace siempre estaba ahí para rescatarla. Cuando nos comprometimos, pensé que las cosas mejorarían, que Tiffany entendería que Grace tenía su propia vida ahora y nos daría espacio. Error masivo. La planificación de la boda fue una pesadilla. Gracias a ella, Tiffany quería opinar sobre absolutamente todo. El vestido de Grace, las flores, el lugar, la comida. Y cuando Grace le dijo que iba a ser su dama de honor, Tiffany literalmente exigió. Y cuando digo exigió, digo que armó un berrinche completo, que tuviera su propia entrada especial en la ceremonia, separada de las otras damas de honor, con su propia música y todo. Grace accedió porque, según ella, Tiffany había estado ahí para ella en momentos muy difíciles y se merecía ese reconocimiento especial. Yo no dije nada porque no quería empezar nuestro matrimonio peleando por su mejor amiga, pero por dentro estaba pensando, esto es ridículo, esto es una boda, no el show de Tiffany. La boda en sí fue hermosa, no voy a mentir. A pesar de la entrada dramática de Tiffany con una canción diferente y todo el numerito, nos casamos en mayo, hace como 3 años, en un lugar precioso, en las afueras de Denver con vista a las montañas, y ese día Grace se veía tan feliz que pensé, bueno, valió la pena aguantar toda la locura de la planificación. Los primeros meses de matrimonio fueron geniales. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones en Capitol Hill. Ambos trabajábamos full time. Teníamos nuestras rutinas, nuestras noches de películas, nuestros fines de semana explorando Denver, y la verdad es que éramos felices. Tiffany seguía siendo una presencia constante, llamando a Grace casi todos los días, mandando mensajes a todas horas, pero yo había aprendido a vivir con eso, tipo, es su mejor amiga desde la universidad, no voy a pedirle que la corte de su vida. Pero entonces, como a los 8 meses de casados, pasó algo que cambió todo. Kevin, el novio de Tiffany, la dejó. Y no fue un rompimiento tranquilo. Fue un rompimiento de esos dramáticos donde él básicamente le dijo que ya no aguantaba su toxicidad y su constante necesidad de atención. Grace me contó todo esto llorando porque Tiffany estaba destrozada, y yo intenté ser comprensivo, de verdad. Le dije a Grace que, por supuesto, Tiffany podía quedarse con nosotros unos días, mientras encontraba otro lugar, porque aparentemente compartía el departamento con Kevin y no tenía a dónde ir inmediatamente. Unos días, dije. Unos días se convirtieron en un mes completo del infierno más absoluto. Tiffany se instaló en nuestra segunda habitación, la que usábamos como oficina, y básicamente se apropió de todo el departamento. Dejaba sus cosas por todos lados.
Usaba nuestra cocina como si fuera un restaurante y nunca limpiaba. Se metía en conversaciones que Grace y yo estábamos teniendo. Y lo peor de todo, lloraba todas las noches a las 2 de la mañana y Grace tenía que ir a consolarla. No podíamos tener privacidad, no podíamos tener intimidad, no podíamos ni siquiera ver una película juntos sin que Tiffany apareciera y empezara a hablar de Kevin y de lo mucho que lo extrañaba. Yo trabajaba desde casa 2 días a la semana en ese momento. Y esos días, Tiffany también estaba ahí, porque estaba de licencia médica por depresión o algo así, y me volvía loco escucharla hablar por teléfono con sus amigas durante horas sobre su drama. Después de un mes de esto, exploté. Le dije a Grace. Ya es suficiente. Tiffany necesita encontrar su propio lugar. Esto no puede seguir así. Estamos recién casados. Y básicamente tenemos una roommate permanente que está pasando por una crisis emocional constante. Grace se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo que estaba siendo insensible, que Tiffany estaba pasando por el peor momento de su vida, que cómo podía ser tan cruel. Yo le dije, no estoy siendo cruel, estoy siendo realista. Llevamos un mes así, y ella ni siquiera está buscando departamento activamente. Solo está aquí lamentándose y esperando que todo se resuelva mágicamente. Tuvimos una pelea horrible esa noche, la peor desde que nos casamos, pero al final Grace aceptó que tenía razón y le dijo a Tiffany que necesitaba mudarse. Tiffany se fue una semana después, y la despedida fue dramática como todo lo que hacía ella. Lloró, abrazó a Grace por como 10 minutos, me ignoró completamente a mí, y salió del departamento diciendo algo sobre cómo esperaba que fuéramos felices sin ella molestando. Yo pensé, finalmente, podemos volver a nuestra vida normal. Y por como 2 semanas, las cosas mejoraron. Grace y yo volvimos a conectar, volvimos a tener nuestra privacidad, volvimos a ser nosotros. Pero Tiffany seguía llamando constantemente, seguía mandando mensajes, seguía necesitando a Grace para todo, y yo podía ver que Grace se sentía culpable por haberla echado de la casa, y entonces llegó el día que destruyó mi vida. Fue un viernes, me acuerdo perfectamente porque habíamos planeado una cena romántica en casa, para celebrar que finalmente teníamos nuestro espacio de vuelta. Yo llegué del trabajo como a las 6 de la tarde, y Grace estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano y una expresión en la cara que nunca había visto antes. Estaba pálida, tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y cuando me vio entrar, me miró con una mezcla de furia y dolor que me heló la sangre. Le pregunté qué pasaba, y ella solo dijo, Tiffany me llamó, me contó algo, y necesito que me digas la verdad ahora mismo. Mi corazón empezó a latir como loco, porque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Le dije, ¿la verdad sobre qué? ¿Qué te dijo Tiffany? Y Grace se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro, claramente tratando de mantener la compostura. Finalmente me dijo, Tiffany te vio ayer en el centro, en esa cafetería cerca de tu oficina, besándote con otra mujer. Dijo que los vio claramente, que estaban muy pegados, muy cariñosos, que no hay manera de que se haya confundido. Y necesito que me digas ahora mismo si es verdad. Me quedé ahí parado en medio de la sala tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ayer, cafetería cerca de mi oficina, besándome con otra mujer. Nada de eso tenía sentido porque ayer había estado en reuniones todo el día. Había almorzado en mi escritorio porque tenía una presentación importante a las 3 de la tarde, y después del trabajo me había ido directo al gimnasio y luego a casa. No había estado en ninguna cafetería, no había estado con ninguna mujer, no había pasado nada de lo que Tiffany estaba diciendo. Le expliqué todo esto a Grace. Le dije que Tiffany estaba mintiendo, que no sé por qué, pero estaba inventando esta historia completa, que yo nunca le había sido infiel, ni lo haría jamás. Grace me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, ¿por qué Tiffany me mentiría sobre algo así? ¿Qué gana ella con eso? Y yo le dije, no lo sé, Grace, pero estoy seguro de que hay una razón. Tal vez está enojada porque la hicimos mudar, tal vez está celosa de nuestra relación, no lo sé, pero te juro por todo lo que tengo que estoy diciendo la verdad. Ella negó con la cabeza y dijo, Tiffany me describió todo con tanto detalle. Me dijo que la mujer era rubia, que tenías puesta tu camisa azul, la que te pones los jueves, que estaban sentados en la esquina de la cafetería, que te vio acariciarle la cara. Eso me hizo enojar porque era tan específico y tan completamente falso,
que era obvio que Tiffany había planeado esto cuidadosamente. Le dije a Grace, piénsalo. Ayer estuve en la oficina hasta las 6. Tengo emails con timestamps que lo prueban. Tengo mensajes de mis compañeros de trabajo. Puedo mostrarte mi registro del gimnasio. Puedo probarte que no estuve donde Tiffany dice que estuve. Pero Grace estaba demasiado alterada para escuchar lógica. Empezó a gritarme, diciendo que Tiffany nunca le había mentido en 10 años de amistad, que ella confiaba en Tiffany más que en nadie, que tenía que haber una explicación y que, obviamente la explicación era que yo le había sido infiel. Intenté calmarla, intenté abrazarla, pero me empujó y me dijo que no me acercara. Le rogué que pensara con claridad, que considerara todas las veces que Tiffany había sido dramática y manipuladora, todas las veces que había causado problemas entre nosotros, pero ella no quería escuchar. Esa noche, Grace durmió en la segunda habitación, y yo me quedé en nuestra cama sintiéndome como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente intenté hablar con ella de nuevo. Le mostré mis emails del trabajo del día anterior. Le mostré mi registro del gimnasio. Pero ella decía que todo eso podía haber sido después de la cafetería, que no probaba nada, que Tiffany había sido muy clara sobre lo que vio. Los siguientes días fueron un infierno. Grace apenas me hablaba. Tiffany seguía llamándola y mandándole mensajes, supuestamente para apoyarla, y yo me sentía completamente impotente, porque no había manera de probar un negativo. No había manera de probar que algo no había pasado. Le supliqué a Grace que al menos confrontara a Tiffany conmigo presente, que le pidiera más detalles, que buscara inconsistencias en su historia, pero Grace se negó diciendo que no iba a someter a su mejor amiga a un interrogatorio porque yo estaba mintiendo. Una semana después de la acusación, Grace me mandó un mensaje de texto, no una conversación cara a cara, un mensaje de texto, diciendo que se iba a mudar con una amiga y que quería el divorcio. No pude creerlo. Me mandó un mensaje de texto, para terminar nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa esa tarde, ella ya había empacado varias maletas y se estaba yendo. Intenté detenerla, intenté hacerla razonar, pero ella solo dijo, no puedo estar con alguien en quien no confío, no puedo estar con alguien que me miente a la cara. Y se fue. Así nomás. 3 años juntos, 1 año de matrimonio, y se fue porque su mejor amiga, psicótica, había inventado una historia completa sobre una infidelidad que nunca pasó. Los siguientes meses fueron los peores de mi vida. Grace inició oficialmente el proceso de divorcio, y como no teníamos hijos ni propiedades complicadas, fue relativamente rápido. Yo seguía viviendo en el departamento que habíamos compartido, rodeado de recuerdos de lo que habíamos tenido, tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Lo peor de todo fue que Tiffany se aseguró de contarles a todos nuestros amigos en común su versión de la historia, pintándome como un infiel horrible que había engañado a Grace descaradamente. Algunos amigos me preguntaron directamente si era verdad, y yo les dije que no, pero podía ver en sus caras que no estaban seguros de creerme. Otros simplemente me cortaron. Decidieron que si Grace había terminado conmigo por eso, probablemente era verdad. Pasé por todas las etapas del duelo, la negación, la ira, la tristeza, profunda. Había días en que apenas podía salir de la cama, días en que me preguntaba si valía la pena seguir luchando por una verdad que nadie parecía querer escuchar. Mi trabajo sufrió, mis amistades sufrieron, mi salud mental sufrió, y todo el tiempo, Tiffany seguía ahí, probablemente sintiéndose victoriosa, probablemente disfrutando del caos que había creado. A veces me preguntaba por qué lo había hecho, si realmente estaba tan resentida porque la habíamos echado del departamento, o si simplemente era una persona tan tóxica que no podía soportar ver a Grace feliz conmigo. 2 meses después de que Grace se fuera, cuando yo ya había empezado a aceptar que tal vez nunca podría limpiar mi nombre, recibí un mensaje de Facebook de una mujer llamada Mónica. No la conocía bien. Sabía que era amiga de Tiffany, pero no era parte de nuestro círculo cercano. El mensaje decía: necesito hablar contigo sobre lo que pasó con Grace. Tengo información que creo que necesitas. Ver, ¿podemos reunirnos? Yo estaba escéptico. Honestamente pensé que podía ser otro truco de Tiffany, pero algo en el tono del mensaje me hizo decir que sí. Quedamos de vernos en un café público al día siguiente. Mónica llegó con su laptop y una expresión seria. Se sentó frente a mí y dijo: mira, no te conozco bien, pero lo que Tiffany te hizo está mal y no puedo quedarme callada. Abrió su laptop y me mostró una conversación de mensajes de texto entre ella y Tiffany. Empecé a leer y sentí como si el piso se abriera debajo de mí.
Eran mensajes de hacía como 3 meses, poco después de que Tiffany se había mudado de nuestro departamento. En los mensajes, Tiffany le decía a Mónica que estaba furiosa conmigo por haberla echado, que Grace me había elegido a mí sobre ella, y que iba a hacer que Grace se arrepintiera de esa decisión. Seguí leyendo, con las manos temblando. En otro mensaje, Tiffany literalmente decía: voy a inventar que lo vi con otra mujer, Grace. Me va a creer a mí sobre él. La conozco. Sé exactamente cómo manipularla. Mónica también tenía screenshots de mensajes posteriores donde Tiffany se jactaba de que su plan había funcionado, de que Grace había dejado a su esposo infiel, de que finalmente Grace entendería quién era realmente importante en su vida. Era todo ahí, negro sobre blanco, prueba irrefutable de que Tiffany había fabricado toda la historia deliberadamente para destruir mi matrimonio. Le pregunté a Mónica por qué me estaba mostrando esto ahora, por qué había esperado 2 meses. Ella me explicó que al principio no pensó mucho en los mensajes, pensó que Tiffany solo estaba desahogándose y no lo haría realmente, pero cuando se enteró de que Grace y yo nos habíamos divorciado, empezó a sentirse culpable por no haber dicho nada. Me dijo que había tratado de distanciarse de Tiffany en las últimas semanas, porque se dio cuenta de qué tipo de persona era realmente, y que finalmente había decidido que hacer lo correcto era más importante que mantener una amistad tóxica. Le agradecí como 1000 veces, creo que hasta lloré ahí en el café. No me importó que la gente nos estuviera mirando. Tenía prueba. Finalmente, tenía prueba de que había estado diciendo la verdad todo este tiempo. Mónica me mandó los screenshots por email, y me dijo que si necesitaba que testificara, o algo así, lo haría sin problema. Le pregunté si podía contactar a Grace y mostrarle esto, y ella dijo que era exactamente lo que debía hacer, que Grace merecía saber la verdad sobre su supuesta mejor amiga. Esa misma noche le mandé un mensaje a Grace pidiéndole que nos viéramos. Ella se negó al principio, pero yo le dije que tenía información importante sobre Tiffany que necesitaba ver, que por favor me diera solo 30 minutos de su tiempo. Finalmente aceptó, y quedamos de vernos en un parque cerca de donde ella estaba viviendo. Cuando llegué, la vi sentada en una banca, y mi corazón se rompió de nuevo porque se veía tan diferente, más delgada, más cansada, como si estos meses también la hubieran destrozado a ella. Me senté a su lado manteniendo distancia porque no sabía cómo reaccionaría. Le dije: Grace, necesito que veas algo. Y saqué mi teléfono con los screenshots que Mónica me había mandado. Ella los miró con confusión al principio, pero mientras iba leyendo, vi cómo su expresión cambiaba de confundida a horrorizada. Leyó cada mensaje 2 veces, luego 3 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando terminó, se quedó ahí sentada en silencio absoluto por lo que pareció una eternidad. Finalmente me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Oh Dios mío, ¿qué he hecho?». Empezó a llorar, no un llanto silencioso, sino sollozos fuertes que le sacudían todo el cuerpo. Me dijo entre lágrimas: lo siento tanto. ¿Cómo pude creerle a ella sobre ti? ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pude tirarlo todo por la borda sin siquiera darte el beneficio de la duda? Yo no sabía qué decir porque parte de mí quería consolarla, pero otra parte más grande estaba furiosa con ella por no haberme creído, por no haber confiado en mí, después de 3 años juntos. Grace me rogó que la perdonara. Me dijo que entendía si no podía, pero que ella haría lo que fuera para arreglar esto, que podíamos empezar de nuevo, que ahora sabía la verdad y que nunca volvería a dudar de mí. Me dijo que el divorcio todavía no estaba finalizado técnicamente, que podíamos detenerlo, que podíamos volver a intentarlo, y yo me quedé ahí sentado escuchándola y sintiendo absolutamente nada. Bueno, no nada, sentía mucho, pero nada de lo que sentía me hacía querer volver con ella. Le dije: Grace, te agradezco la disculpa y me alegra que finalmente conozcas la verdad, pero no puedo volver contigo. Ella me miró como si la hubiera abofeteado y me preguntó por qué. Le expliqué que cuando más la necesité, cuando más necesité que confiara en mí, ella eligió creerle a su amiga sobre su esposo. Le dije que eso me mostró que nunca tuvo la misma fe en nuestra relación que yo, que al primer problema serio me abandonó sin siquiera darme una oportunidad real de probar mi inocencia. Le dije que tal vez en otro universo podríamos haber superado esto, pero en este universo, el daño ya estaba hecho y no había manera de reconstruir la confianza que se había perdido. Grace lloró aún más fuerte. Me suplicó que reconsiderara, pero yo estaba firme en mi decisión. Habíamos terminado, no por las mentiras de Tiffany,
sino por la elección de Grace de creerle a Tiffany sobre mí. Esa fue su decisión, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Me levanté de la banca y me fui. Y aunque parte de mí se sentía horrible por dejarla ahí llorando, otra parte se sentía liberada, como si finalmente pudiera empezar a cerrar este capítulo de mi vida. Pero la historia no termina ahí, porque asegurarme de que todos supieran la verdad se convirtió en mi misión. Contacté a todos nuestros amigos en común y les mostré los screenshots. Las reacciones fueron inmediatas y dramáticas. Algunos se disculparon profusamente por haber dudado de mí. Otros se enojaron conmigo por haber esperado tanto en mostrar la prueba, aunque les expliqué que acababa de obtenerla. Pero lo importante es que en cuestión de días, todo nuestro círculo social sabía lo que Tiffany había hecho. Tiffany fue básicamente excomulgada de nuestro grupo. Nadie quería saber nada de ella. Nadie respondía a sus mensajes. Fue bloqueada de todos los chats grupales. Rebecca, otra amiga mutua, me mantenía actualizado sobre lo que estaba pasando en el lado de Tiffany, y aparentemente Tiffany estaba completamente desmoronada. Empezó a postear en Facebook cosas sobre cómo todos eran falsos, cómo la habían abandonado cuando más los necesitaba, haciéndose la víctima como siempre. Pero nadie le compró el cuento esta vez porque todos habían visto la prueba de sus mentiras. Lo que pasó después fue casi como justicia kármica en tiempo récord. Grace intentó cortar contacto con Tiffany completamente, pero Tiffany no lo aceptó bien. Le mandaba mensajes de texto constantemente, llamaba a todas horas, hasta se apareció en el trabajo de Grace un día exigiendo que hablaran. Grace tuvo que amenazar con una orden de restricción para que Tiffany finalmente la dejara en paz. Mientras tanto, Grace se había mudado de vuelta con sus padres porque no podía pagar su propio lugar sin mi ingreso, y según Rebecca, la madre de Grace estaba furiosa con ella por haber destruido su matrimonio por culpa de una amiga tóxica. Pero espera, que se pone mejor. Como a los 3 meses de todo este drama, me enteré por Rebecca que Tiffany había perdido su trabajo. Aparentemente había tenido conflictos con varios compañeros de trabajo, y cuando su jefe se enteró de todo el drama que había causado destruyendo un matrimonio con mentiras, decidió que era un riesgo para el ambiente laboral y la dejó ir. Tiffany intentó demandar por despido injustificado o algo así, pero no llegó a ningún lado. Sin trabajo, sin amigos, básicamente sin nadie que la soportara, Tiffany se convirtió en una paria social completa. Y aquí viene mi parte favorita de toda esta historia. Como 6 meses después de todo, Rebecca me contó que Grace había intentado reconciliarse con Tiffany. Aparentemente, Grace estaba tan desesperada y sola que pensó que tal vez podían arreglar su amistad, que tal vez Tiffany había aprendido su lección. Grace se apareció en el departamento de Tiffany con flores y una carta larga pidiéndole perdón por haberla cortado de su vida. ¿Y sabes qué hizo Tiffany? Le cerró la puerta en la cara, pero no antes de decirle que Grace había sido una idiota por elegirme a mí sobre ella en primer lugar, que se merecía estar sola, y que nunca serían amigas de nuevo. Esa fue, probablemente la única vez que sentí lástima por Grace, porque finalmente entendió lo que yo había visto desde el principio, que Tiffany era una persona fundamentalmente egoísta y manipuladora que solo le importaba a ella misma. Grace había sacrificado su matrimonio por esa amistad, y al final Tiffany la rechazó de la manera más cruel posible. Es casi poético, en cierto modo. Hoy en día, como 1 año y medio después de que todo esto explotó, estoy en un lugar mucho mejor. El divorcio se finalizó hace meses. Me mudé a un nuevo departamento en una parte diferente de Denver, y he estado enfocándome en mí mismo, en mi trabajo, en reconstruir las amistades que se dañaron durante todo esto. Todavía veo a Rebecca, ocasionalmente, y ella me mantiene actualizado sobre el desastre continuo, que es la vida de Tiffany, quien aparentemente sigue sin trabajo estable, y sigue posteando cosas dramáticas en redes sociales sobre cómo el mundo la ha tratado injustamente. Grace me mandó un mensaje hace como 2 meses, pidiéndome perdón de nuevo, diciéndome que todavía piensa en mí todos los días, que cometió el peor error de su vida. Le respondí algo corto y educado, básicamente deseándole lo mejor pero dejando claro que no hay futuro para nosotros. No estoy enojado con ella ya, honestamente, pero tampoco quiero volver a tener nada que ver con ella. Aprendí una lección importante de todo esto, que la confianza es la base de cualquier relación, y una vez que se rompe de esa manera, es casi imposible reconstruirla. ¿Me siento vindicado? Absolutamente. ¿Me da satisfacción saber que Tiffany está pagando por lo que hizo?
No voy a mentir. Sí. Sé que suena mezquino, pero después de meses de ser tratado como un infiel cuando nunca hice nada malo, ver cómo se le vuelve todo en contra se siente como justicia. Y lo más importante, he aprendido a confiar en mis instintos. Desde el principio supe que Tiffany era tóxica, y tenía razón. La próxima vez que esté en una relación, no voy a ignorar esas señales de alerta. La próxima vez, no voy a comprometerme por mantener la paz. Y la próxima vez, voy a asegurarme de que mi pareja confíe en mí lo suficiente como para no creerle a una tercera persona sobre su propio esposo.